Expresa TV presenta. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Un gusto saludar a cada uno de ustedes que amablemente nos abren las puertas de su hogar para llevar hasta ustedes a través de Expresa TV la palabra de vida, la palabra de Dios que viene a tocar nuestro corazón, la palabra de Dios que ahí, como una semillita, se siembra para crecer, para germinar y para dar fruto. Fruto en una forma de vivir conforme a la voluntad de Dios, siempre mirando al bien, a la verdad, a la justicia y al amor. Hoy me verán con lentes, pero no es porque sea un padre fresa, dijo una niña en misa, sino por cuestiones de salud. He sido intervenido quirúrgicamente de los ojos y pues una de las prescripciones médicas es portar lente oscuro, al menos durante un mes. Entonces pues estaremos ahorita siguiendo eso para que lo que me realizaron pues tenga efecto y pueda verlos mejor en siguientes ocasiones. Bien, pues la palabra de Dios siempre viene a iluminar, pero también viene a transformar nuestra vida. Por eso es que este programa siempre tiene esa finalidad de llegar a sus hogares para transformar su vida. A veces nosotros podemos decir, bueno, pero pues es que es una palabra, es que es algo que se pronuncia, a veces hasta nos acostumbramos a escuchar, incluso en misa, ¿no? Siéntense ya todos distraídos porque nos acostumbramos como a ese momento. Pero no es una palabra muerta, sino es una palabra viva. Es una palabra que al abrirle el corazón, como una semillita ahí se deposita y siempre germina, siempre crece y siempre da fruto. A veces del 30, a veces del 60, a veces del 100%, como lo dice el mismo Evangelio, pero siempre da fruto. Lo importante es recibirla, lo importante es dejar que ahí se siembre en el corazón y en el momento que sea necesario crecerá, germinará y dará su fruto. Bien, pues sean bienvenidos a este nuevo programa de Palabra de Vida. Hoy nos encontraremos con el Evangelio del próximo domingo. Meditaremos acerca de lo que este Evangelio nos enseña y junto con eso abriremos un espacio para plantearnos una pregunta muy interesante acerca de la presencia del mal en nuestra vida. ¿Por qué si Dios existe, que es el sumo bien, también a su vez o paralelamente existe el mal? ¿Por qué si existe Dios existe el mal? ¿Por qué? ¿Cómo es que se puede permitir la existencia de ambos? ¿O cómo es que Dios puede permitir la presencia del mal? Una pregunta que viene de verdad a tocar puntos esenciales en la reflexión que muchas veces hacemos desde la fe, que muchas veces hacemos al ver la realidad en la que vivimos. Y bueno, pues también nos adentraremos a conocer uno de los lugares más atractivos, bonitos en la arquitectura religiosa allá en Zamora y tocaremos una pregunta ahí de esas capciosas, ¿no? ¿Qué tanto sabemos desde nuestra fe en el planteamiento de una pregunta? Bien, pues sin más, vamos a disponernos a escuchar en este momento la palabra de Dios, el Evangelio del próximo domingo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado.
Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Quien no me ama no guarda mis palabras. La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os las he dicho estando con vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis oído que os dije, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Como lo hemos hecho del último programa hacia acá, vamos a hacer un test de fe. Y ahora vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué apóstol dudó de la resurrección de Jesús hasta verlo con sus propios ojos? A. Judas. B. Pedro. C. Tomás. O D. Andrés. Bien, pues pensarlo, no se vayan a equivocar. Hay hasta una frase, pero un dicho, pero no hay que adelantarnos, sino reflexionar hasta que tengamos la certeza de que Él es. Vamos a contestarlo. Mientras les damos oportunidad de pensarlo, consultarlo ahí con quien estén. Bien, uno de los santos, una santa que nos da justamente un gran testimonio de su fe es Santa Lucía. Santa Lucía, la luz que nunca se apaga. Vamos hoy a conocer pues su historia, su vida y considerarla como un ejemplo y un testimonio de fe. Santa Lucía, la luz que nunca se apaga. Hoy queremos contarte la historia de una mujer valiente, luminosa y con una fe que ni el fuego ni la espada pudieron apagar. Santa Lucía, patrona de la vista y de quienes buscan ver más allá de lo que muestran los ojos. Lucía nació en Siracusa, Italia, allá por el año 283. Desde chiquita fue una niña diferente, amorosa, generosa y profundamente enamorada de Dios. Aunque provenía de una familia noble y tenía todo para vivir con lujos, ella tenía otros planes. Quería consagrar su vida a Cristo. Cuenta la tradición que Lucía hizo un voto de virginidad y aunque su mamá tenía otros planes para ella, como casarla con un joven de buena posición, Lucía mantuvo firme su decisión. Como buena santa, rebelde por amor, buscó ayudar a los más necesitados, repartiendo su herencia entre los pobres. Y aquí es donde su historia se vuelve todavía más poderosa. Cuando las persecuciones contra los cristianos se intensificaron, Lucía fue denunciada por su fe. Sufrió todo tipo de torturas, pero nunca renegó de Cristo. De hecho, se dice que ni siquiera pudieron moverla del lugar donde la arrestaron, como si Dios mismo la hubiera anclado al suelo con su fuerza. Una de las historias más reconocidas, y sí, un poco fuerte, es la de sus ojos. Se dice que Lucía, para proteger su voto de virginidad y mostrar que no necesitaba la belleza física para seguir a Cristo, se arrancó los ojos. Pero Dios, en su infinita ternura,
se los devolvió. Por eso es considerada la patrona de los ciegos y de todos los que desean ver con el corazón. Lucía murió mártir alrededor del año 304, y aunque su vida fue corta, su luz sigue brillando hasta hoy. Cada 13 de diciembre, millones de personas en el mundo celebran su fiesta, especialmente en países como Italia y Suecia, donde las niñas se visten de blanco con coronas de velas, recordando que la fe verdadera ilumina incluso las noches más oscuras. Santa Lucía no es solo un ejemplo de coraje, sino también una amiga fiel para quienes caminan con los ojos del alma abiertos. Que su historia nos inspire para mantener nuestra luz encendida, aún en medio de la oscuridad. Santa Lucía ruega por nosotros. Bien, una vez que hemos conocido a esta Santa Lucía, pues tomémosla también como intercesora. Hay veces que son cegueras físicas, bueno, pues algunas complicaciones como las que ahora tenemos, pero también hay veces que son cegueras espirituales, como escamas en los ojos que no nos permiten ver. Reconocer la presencia de Dios, reconocer la presencia de nuestros hermanos, etcétera. Pues pidámosle a ella que sea nuestra intercesora para poder ver, ¿no? Bien, ahora dentro del confesionario digital, como ya les adelantaba, una pregunta fundamental en la vida del hombre. Padre Dani dice, si Dios nos ama y es bueno, ¿por qué permite que ocurran cosas malas como guerras, muertes y sufrimientos en el mundo? Bien, miren, cierto es que cuando nosotros pues volteamos alrededor de nuestra vida, nos damos cuenta que de pronto muchos males aquejan la vida humana, nuestra propia vida. La enfermedad. Hay veces que encima de la falta de recursos económicos vienen situaciones complicadas que agravan, ¿no?, la vida. Pienso en el caso, por ejemplo, de una familia que se queda sin papá, sin mamá, que a uno de los hijos, siendo solamente dos, le tienen que amputar los pies, crecen, se hacen grandes, y entonces ambos solteros, la hermana y el hermano, pues viven solos y en condiciones deplorables, donde el piso es de tierra, el tejadito de lámina, sus bardas de adobe, pero pues ya muy calcomido por las inclemencias del tiempo. Y dices, wow, o sea, ¿no? Llegas, les tocas y el señor ahí arrastrándose, no va a abrir la puerta. Una situación complicada. Situaciones también difíciles, no solo como la guerra, sino a veces de injusticias en el trabajo, en la casa, donde a veces el que menos tiene, el que incluso más bueno es, digamos, es el que termina sufriendo más. Nos encontramos con realidades donde ante la situación de violencia, por ejemplo, que vivimos muy lamentablemente y muy marcadamente en nuestro país, en nuestra región, pues muere gente inocente, gente menor. Pues decimos, ¿qué está pasando, no? Niños que 3, 4 años que empiezan a disfrutar de la vida, pues son arrebatadas de esa vida, ¿no? Vemos situaciones pues ya más fuertes, como esta situación donde las familias tienen un proyecto a través de sus negocios, y por las circunstancias también de la inseguridad, pues terminan sufriendo el ver coartados sus proyectos, sus objetivos, sus metas familiares a través de
sus negocios, a través de su trabajo. Situaciones complicadas. Y la pregunta es, en medio de todo esto, pues ¿dónde está Dios? Ahorita el tema de la guerra, ¿no? Con tantas, como que ya se escucha que ahí van queriendo hacer un arreglo, una negociación, ojalá, ¿no? Pero cuando veíamos las invasiones, ¿no? Cuántos sufrimientos, cuánta pobreza, cuánta miseria acarrea la guerra. Cuántos niños, ¿no? Se quedan sin estudiar, todos encerrados, sin salir. O sea, y viviendo con el pánico de en qué momento nos van a bombardear de nuevo. ¿Dónde está Dios? Si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿dónde está? ¿Por qué permite que se dé todo esto? Primero hay que ser muy claros que la existencia y el amor de Dios no quedan anulados con la existencia de este mal que a veces nosotros vemos. Porque no es que Dios quiera el mal, sino que Dios, y aquí empieza la respuesta, que nos ha creado y nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha dotado de capacidades, de facultades inherentes a la vida humana, que Él, de cierta manera, porque nos las ha dado, las respeta. Nos ha dado inteligencia para conocer el bien. Nos ha dado voluntad para elegir o encauzar nuestra vida, querer y desear el bien. Y nos ha dado la libertad para decidir buscar y querer ese bien conocido y deseado. No obstante, nuestra libertad no siempre decide conforme al bien conocido y deseado, sino a veces nuestra libertad va por otro rumbo y elige no siempre el bien. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la situación, por ejemplo, que ya advertíamos, ¿no? De la inseguridad. Pues no es que Dios la quiera, no es que Dios se plazca en ver cómo la inseguridad va lastimando personas, familias, sino que en la libertad de algunos, sabiendo cuál es el bien y de momento su vida inclinándose al bien, terminan decidiendo otra cosa. Quizá un bien aparente, quizá un bien para ellos, relativo, pero no un bien, menos un bien común. Y entonces hay quien ha decidido vivir de tal manera que con eso pone en riesgo la integridad y la vida del otro. Y en ese sentido, siempre Dios estará manifestando y haciéndose presente para que aquellas personas que han elegido mal recapaciten. Incluso en la oración de la paz, nosotros pedimos eso, que el Señor toque el corazón de aquellos que provocan sufrimiento y muerte, para que les dé el don de la conversión. Para que al tocar el corazón se den cuenta que ese bien que están ellos aparentemente eligiendo no es un bien, ni para ellos ni para los demás. No es un bien común. Y en ese sentido entonces pasamos a otro lado, a otro punto. Ya decíamos, el primero es, Dios no quiere el bien. Sin embargo, Dios no quiere el mal. Sin embargo, fruto de la libertad del hombre, muchas veces se va surgiendo el mal.
Y entonces ahí Dios se hace presente para transformar, para que recapacite, para convertirse aquella persona. ¿Por qué? Viene el segundo punto. Porque de los males Dios busca siempre sacar bienes, porque su amor es más grande que el mal. Encontramos, por ejemplo, el ejemplo vivo de Jesús. Jesús, una persona buena, que paseó haciendo el bien, que curó a muchos enfermos, que perdonó a muchos pecadores, que hizo restablecer en su propia dignidad a muchos niños, hombres y mujeres. Pensemos en aquella mujer que quería ser apedreada, ¿no? Mujer, yo tampoco te juzgo, levántate. Ese levantarse, recobra tu dignidad. ¿Cuánto bien pasó haciendo Jesús? Que al último termina sufriendo el mal de la libertad de unos pocos que decidieron su muerte. Y entonces sufre humillaciones, golpes, bofeteadas, salivazos, cargar la cruz, humillándolo con la peor forma de morir en ese tiempo, que era la crucifixión. Y de ese sufrimiento, Dios sacó un bien mayor, la salvación de todos. Hay un dicho, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos. De los males Dios busca sacar siempre un bien. Entonces, de esta perspectiva podemos seguir reflexionando mucho. Hay una persona que hace poquito se acercaba y me decía ante la muerte de un joven: padre, es que pues era un joven con muchas ilusiones, con muchos, y murió. ¿Por qué murió tan joven, padre? Si apenas estaba en la secundaria, tenía 14 años, era buen niño. Y le pregunto, bueno, sí, entiendo, pero pues no sé por qué murió, estaba malito, ¿qué pasó? Pues no, padre, es que un día pues se emocionó y pues se tomó unas cervezas, padre, y luego quién sabe qué otra cosa también le dieron y pues agarró la moto y se fue. Quería dar una vuelta porque se sentía que volaba. Y tan fuerte se fue en la moto que derrapó. En vez de frenar, y se fue y se metió debajo de una tolva, un camión, no sé qué, y pues murió. Y el niño traía casco. No, padre, pues, sí, a veces hay males que nosotros vemos. Y no digo que el niño se lo buscó, no. Pero nuestras decisiones, es decir, el ejercicio de nuestra libertad, es donde a veces nos ponemos nosotros en riesgo de muchas cosas, ¿no? Y decidimos cosas que no solo nos ponen en riesgo, sino que a veces terminan siendo un mal para uno, un mal para la familia, un mal para el otro, ¿no? El señor que llevaba a lo mejor el otro carro con el que se impactó, pues también se queda pues mal, ¿no? Con ese trauma, con esa experiencia. Y es un mal que se hace grande. Entonces, no es que Dios permita el mal. Perdón, no es que Dios quiere el mal. Lo permite en el sentido de que nos ha dado una libertad, la cual Él no puede contradecir, pero sí interviene. Primero, para tocar el corazón y que recapacitemos. Y segundo, para que de ese mal nosotros saquemos un bien. Por ejemplo, de esta experiencia que les cuento, ¿qué enseñanza podemos sacar? Primero, que debemos de ser muy prudentes en el manejo de cualquier medio de transporte. No manejar bajo la influencia de bebidas embriagantes ni de ningún tipo de sustancia, ¿no? Tomar todas las precauciones debidas, como son rodilleras, coderas, el casco, etc. Respetar las señales. Bueno, que esa experiencia de verdad nos sirva como una enseñanza y no como un hecho aislado. Dice, no, es que ¿por qué la psiquiatría? No, es que a mí no me pasa. No, nunca digamos, nunca. Más bien aprendamos de esas experiencias. Que de esas experiencias que el Señor, por el ejercicio de nuestra libertad, permite, sean una lección para muchos. Para
no volveré a cometer los mismos errores, como dice la historia, ¿no? Pues hoy llevémonos esta enseñanza. Dios no permite el mal. Perdón, Dios no lo quiere, lo permite. Pero en ese permitir, Él siempre está actuando y siempre está obrando para sacar un bien mayor. Bien, pues ahora vamos a darnos un espacio desde la cultura y la fe para conocer a través del cine algún valor importante. Yo hoy quiero recomendar, quizás no es una película católica como podemos englobarla, ¿no? Pero es una película que nos deja una enseñanza muy profunda. Los Miserables de Víctor Hugo, con este convicto Jean Valjean, que después de vivir una experiencia de amor, ser tratado dignamente con amor por el obispo, su vida cambia, transforma en una vida donde él llega a ser incluso un alcalde, y no cualquier alcalde, sino el mejor alcalde que ha tenido esa ciudad. Sensible con las necesidades, atento con la justicia, atento con los enfermos, asistiendo a quien necesita. Bueno, veamos esta película de verdad y pongamos atención en ese encuentro del Jean Valjean convicto, incluso físicamente mal presentable, y después de ese encuentro con el obispo que lo trata dignamente, incluso cuando lo ha robado, cómo cambia su vida y se transforma. Bien, veamos el tráiler que nos cautive a ver la película completa. Una inmortal historia de conciencia, convicción y coraje. En un tiempo de pasiones profundas y revoluciones, la venganza, el perdón y el amor eran para siempre. Tree Pictures y Mandalay Entertainment se enorgullecen en presentar al nominado al Oscar Liam Neeson, al ganador del Oscar Jeffrey Rush, a la nominada al Oscar Uma Thurman y a Claire Danes. Los Miserables, la leyenda nunca muere. Bien, pues ahora vamos a conocer la respuesta a la pregunta: ¿qué apóstol dudó de la resurrección de Jesús hasta verlo con sus propios ojos? Y la respuesta correcta es C, Tomás. De hecho, como hay un dicho, ¿no?, que ya les advertía, dijo Santo Tomás: hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces es Tomás el que dudó. Sin embargo, Jesús se le manifiesta y le dice: Tomás, ven, trae acá tu mano y métela en mi costado, trae acá tus dedos y mételos en los agujeros de los clavos, y no sigas dudando, sino cree. ¿Ya? Entonces esta es la respuesta correcta. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Justamente como veníamos hablando en la pregunta acerca de la presencia del mal en el mundo, pues todo eso a veces nos hace flaquear en nuestra fe, dudar en nuestra fe. Hay una oración de Pablo VI que justamente es pidiendo a Dios una fe sólida, una fe firme, una fe inquebrantable. Y yo les invitaría pues a hacer esa oración. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte,
que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llenan nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa y de paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Señor, que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. Amén. Señor, te doy gracias por siempre venir a mi encuentro, por no cansarte de buscar que esté a tu lado, Señor. Gracias porque no dejas de hacer todo lo posible porque conozca tu amor. Gracias porque como me encuentras me amas, Dios. A pesar de mí, de mis efectos. Te ruego que me des la gracia, Dios, para responderte con un amor similar al tuyo, para yo también hacer todo lo posible por estar a tu lado y rechazar todo lo que el mundo y la carne me presentan como éxito, Dios, porque solo quiero ser tuyo. Señor, enséñame a soltar. Enséñame a soltar todo lo que no venga de ti, todo lo que no me lleve a ti. Enséñame a soltar todo mi egoísmo, toda mi soberbia, todo mi orgullo, todo lo que me impide amar a mi prójimo, amarme a mí, pero sobre todo amarte a ti. Enséñame a soltar para poder amar y seguir tu voluntad. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en alguien que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes,
te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en alguien que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tómalo todo. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños, Todo para te suelto ti. mis deseos. Toma control de mi vida. Tómalo. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, Todos para te suelto ti. mis decisiones. Tómalas todas. Toma control de mi vida. Toma el timón de mi Tu plan barca. anhelo más que el mío. Te suelto mis cargas, te suelto mis fallas. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Bien, pues conociendo los rincones de nuestra fe, hoy les invitamos a conocer un espacio muy bonito, el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe en Zamora, Michoacán. Hay lugares que no solo se visitan, se sienten, y el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe en Zamora, Michoacán, es justo uno de esos rincones donde la historia y la fe se abrazan. Aunque parece salido de un cuento medieval por su imponente estilo gótico, este templo no es tan antiguo como parece. Se empezó a construir en pleno Porfiriato, allá por febrero de 1898. Pero la historia no fue fácil. Justo cuando estaba a punto de terminarse, llegó la Revolución Mexicana y con ella años de pausa, abandono y hasta dolor.
Dicen que durante la Guerra Cristera muchos fieles fueron fusilados contra sus muros y que las marcas de metralla aún se pueden ver. Después, en tiempos de Plutarco Elías Calles, el templo fue tomado por el gobierno para otros fines. Otra vez quedó a medias, como esperando su momento. Y ese momento llegó casi un siglo después. En 1988, la diócesis michoacana recuperó la inconclusa y con ayuda de un patronato decidieron terminarla. Con esfuerzo se levantaron las torres, se pusieron vitrales nuevos y hasta trajeron un órgano desde Alemania. Porque cuando un lugar está destinado a tocar corazones, nada lo detiene. Hoy, este santuario no solo es el símbolo de Zamora, es testigo de una historia de resistencia, fe y esperanza. Una joya arquitectónica, sí, pero sobre todo un refugio para el alma. Si vienes, no olvides levantar la mirada, respirar hondo y dejar que este lugar te hable. Desde los destellos de fe, hay uno que viene a iluminar los momentos más complicados de la vida. Cuando estamos cansados, agobiados, fatigados, sin esperanza, sin ilusiones. Llega Jesús y dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Que estas palabras resuenen en nuestro corazón cuando en esos momentos difíciles ya no encontramos salida, no encontramos opción, no sabemos por dónde. Pues que esa palabra llegue y resuene en nuestro corazón para que nos mueva justamente a eso, a ir hacia Él, a poner en Él esa carga, esa pesadez, esa fatiga, y Él nos ayude y nos aligere la carga. Bien, pues a manera de noticias, bien sabemos que el pasado domingo el Papa León XIV ha iniciado oficialmente su pontificado y en esa celebración pues nos ha invitado a todos a vivir en unidad y en caridad. En la homilía decía él que una iglesia unida y que unida camine juntos. Caminemos juntos y seamos los primeros en vivir la caridad. Entonces, que como iglesia nos sumemos a esta intención del Papa, de que la iglesia de la cual decimos en el credo es una, de verdad la hagamos una, y que en el ejercicio de la caridad nadie nos quedemos con las manos cruzadas, que todos vivamos el amor con el prójimo. Y como una segunda noticia, pues en nuestra diócesis hemos tenido la noticia lamentable del fallecimiento del padre Jesús Ramírez Torres, un sacerdote joven de 56 años de edad, un sacerdote que recién acababa de cumplir sus 25 años de ordenado. Y él originario de una comunidad originaria, para la redundancia, Misión de Chichimecas en San Luis de la Paz. Él ejercía ya su ministerio allí, en la parroquia de San Luis Rey, justamente por su enfermedad, insuficiencia renal, pues estuviera ahí en sus atenciones médicas y cerca de su familia que pudiera tener mayor atención con él. Parecía que estaba bien, ¿no? Que su salud estaba estable, sin embargo, pues repentinamente, estando él en la capilla en oración, pues perdió la vida. Entonces, primero, pues que esta noticia nos lleve a rezar por él, por su familia, pero también que nos lleve a rezar por todos los sacerdotes. Algunas veces, pues quizá no cuidamos nuestra salud por buscar, en la medida de lo posible, atender las demandas de nuestro pueblo, pero también que además de rezar por ellos, aprendamos a cuidarlos. Si tenemos 1, 2 o 3 más sacerdotes en nuestra parroquia, pues que aprendamos a cuidarlos,
casi siempre llegamos y Padre, necesito ocupo el enfermo, mi confesión, mi bendición, tal. Pero, y a veces se nos olvida, oiga Padre, ya comió algo siquiera, ¿no? Detallitos así, que aprendamos a cuidarlos. Son nuestros sacerdotes, no son de otro lado. Mientras estén ahí en nuestra comunidad, son de nosotros. Nosotros somos responsables como ellos de nosotros, nosotros de ellos. Entonces, que esta noticia también nos lleve, además de rezar por ellos, pues a cuidarlos. Bien, pues los invitamos a que no se pierdan su programa Palabra de Vida todos los jueves en punto de las 6 de la tarde y también pues vivamos las repeticiones a lo largo de la semana. Que este programa siga siendo para nosotros un momento y un espacio de reflexión, pero también de mucha esperanza y de dinamismo para vivir según la voluntad de Dios. Bien, pues a todos ustedes les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y trabajos, y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Expresa TV presentó